El día 7 de septiembre del año del 2003, en la playa Manzanillo, en Puerto Escondido fue, salieron dos pescadores cayendo el atardecer. En la embarcación La Cáncer se fueron al Tiburón, pero el 8 de septiembre ya no respondió el motor, los arrastró una corriente sin tenerles compasión. Fueron pasando los días, los mataba la sequía, de su cuerpo agua tomaban, extrañaban la tortilla, carne cruda de tiburón, a veces ellos comían. Silverio Martínez uno, el chivo es el capitán. Con gusto le doy las gracias, nunca dejó de luchar. Marcos Chávez es el otro, el Mitra recordará. ¡Ay, hombre! Y esto va para todos los pescadores perdidos allá en alta mar. Seguimos recordándolos. Y si no, que lo diga José Herrera por fuera. 300 millas arriba, en tierras de Guatemala, entre la vida y la muerte, el viento así lo llevaba, con rumbo desconocido, por agua se divisaba. El 16 de septiembre un barco los encontró, era de Estados Unidos, el Mitra lo relató, número 204, que a San Diego lo llevó. Para después trasladarlo en aire a otro barco, Puerto Vallarta, Jalisco, por donde ellos lo sacaron, a las tierras mexicanas, a Silverio y a Marco. Estamos agradecidos con la Virgen y con Dios, pues volvimos a nacer, nacidos estamos dos. Esto nos vino a pasar pescando el tiburón.